Estamos en el café de Diario 55 cerrando la semana hoy con la presencia del deportista, político, abogado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano en el municipio de Santiago. Giovanni Tejada está con nosotros y con él estaremos hablando de temas políticos, de temas que tienen que ver con todo el manejo y la capacidad que tiene para abordarlo. Y para nosotros, como siempre, es un placer, Giovanni, contar con su presencia aquí. El placer es mío, venir aquí a compartir con ustedes y con los amigos televidentes. De verdad que me siento muy contento de estar aquí. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo tú lo vislumbras, Giovanni? Bueno, tenemos un panorama, si se quiere, un tanto, y no quisiera pecar de pesimista, pero tenemos un panorama realmente tétrico. Pese a que las cifras oficiales hablan de un crecimiento económico de alrededor de un 8%, creo que ese crecimiento económico no se ha manifestado en el bolsillo ni en los hogares de la gente sobre todo de la clase media y los sectores más empobrecidos de la República Dominicana, porque ha habido un aumento desproporcionado en los artículos de primera necesidad y eso obviamente pone mucha presión. La gente está en los supermercados al grito con los precios. El gobierno no desarrolla un plan para frenar esta situación y eso va a ir poco a poco creando una situación difícil en el país. ¿Y no son suficientes las medidas económicas que ha estado implementando el gobierno para paliar un poco esta situación? Habría que esperar qué efecto tienen. Vi que se liberó la importación de algunos rubros, pero también hay que tener mucha cuenta porque eso podría dar al traste con el sistema productivo nacional. Si no se incentiva, porque los costos de producción aquí siempre han sido altos. Sí, pero necesariamente hay que incentivarlo porque cuando, ¿de qué vamos a vivir? De la importación. O sea, un país que no produce. Recuerda que el productor aquí es fuente de creación de empleos, de generación de divisas y todo ese tipo de cosas. Entonces, la importación lo único que hace es que nos sacan las divisas del país. Y muchos de esos productos ya no estaban exentos por el Tratado de Libre Comercio. Muchos productos estaban exentos ya. O sea, que al parecer, no sé quién es que está asesorando al presidente de la República en ese sentido, porque cuando se revisó el listado de productos que supuestamente él exoneraba de impuestos, ya esos productos estaban exonerados por efecto del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, él volvió y creo que el presidente de la República ha estado errando mucho. Yo lo único que ha hecho que este gobierno se mantenga en pie con cierta credibilidad es la gran inversión que ha hecho en los medios de comunicación. ¿En los medios? En los medios. Sí, en los medios. O sea, ha habido una inversión nunca vista en los medios de comunicación, en la propaganda gubernamental, que es la que todavía tiene una gran parte de la población viendo con simpatía el gobierno. ¿Se podría decir entonces, Giovanni, que a partir de eso que tú dices, de esa inversión en los medios de comunicación, que lo que el presidente y su equipo de gobierno lo que buscan es impactar y crear una percepción de la valoración que se le da al presidente? Pero imagínate tú, en los días previos al discurso del 27 de febrero, se licitó de emergencia 400 millones de pesos en publicidad de emergencia. ¿Para qué? Para difundir el discurso del presidente. El recurso que yo entiendo, desde mi punto de vista, bueno, en un país en crisis, eso es un pecado capital. Yo creo que con 400 millones de pesos se dotan de plantas de emergencia a todos los hospitales del país y sobra dinero. Pero el gobierno prefiere invertirlo
en propaganda, en publicidad. Y eso evidentemente que no es bueno. Pero... Y su participación de tantas declaraciones públicas, porque ya hablamos, ¿cuánto decía? 62 participaciones que ha tenido. Un ejemplo, vemos que habló el 27 de febrero, luego otro discurso, pero en cada actividad también tiene pronunciamientos que están ajenos a un discurso oficial. Mira, es que yo en este programa dije, en este mismo programa dije, que el presidente de la República se puso en campaña el 16 de agosto del año 2020 a las 11 de la mañana. Empezó su campaña reeleccionista. Sí, que no bien se sentó, no bien asumió la presidencia de la República, empezó su campaña para la reelección. Y evidentemente un candidato no gobierna. O sea, el presidente de la República tiene que sentarse a gobernar el país y tomar las medidas necesarias para que ese ejercicio de gobierno le llegue a la gente. ¿Y qué tan peligroso es eso? Entonces, ¿qué pasa? El presidente de la República toma una medida hoy la toma, y algún loco por ahí sube un Twitter oponiéndose a eso, y ya mañana la está revocando. O sea, ¿por qué? Porque el presidente lo que está gobernando en base a medidas populistas, y un gobernante a veces tiene que tomar decisiones para poder mantener la estabilidad de un país, incluso en contra de su voluntad. Giovanni, tú como conocedor, un experto ya que ha hecho una radiografía de la política dominicana, ¿qué tan peligroso es para el país que el presidente actúe más como candidato que como gobernante? No, evidentemente que eso, lo primero que sufren con eso son las instituciones. O sea, un país, un gobernante cuya línea de gobierno es complacer sectores, que dicho sea de paso, el sector más favorecido en este gobierno ha sido el sector empresarial. Los empresarios antes no es que no se constituyen en un factor de poder, siempre lo ha sido, porque el poder económico necesariamente subordina el poder político. Pero los empresarios antes ejercían ese poder a través de interpósitas personas y de los políticos. Ahora, ese sector empresarial decidieron ellos, de manera personal, ejercer el poder. Y Luis Abinader le ha brindado esa oportunidad en bandeja de plata. ¿O es parte de ellos? Fíjate que quien primero mete un empresario al Palacio Nacional, fíjate, por ahí pasó Balaguer, por ahí pasó Juan Bosch, por ahí pasó Leonel, por ahí pasó Hipólito, por ahí pasó... Y el primer presidente que se atreve a entregar el poder a los empresarios es Luis Abinader. Pero es que él es parte. Y no es que... Bueno, está bien, pero tú puedes ser parte, incluso puedes formular políticas tendentes a favorecer el sector empresarial, pero no dejar que los empresarios ejerzan de manera directa. Y no es que hacer, Giovanni, una campaña tan costosa, se hicieron muchos compromisos económicos con esos sectores. Sí, el problema, tú puedes, por ejemplo, ningún gobierno, ningún presidente llega ahí sin compromiso. Eso hay que decirlo. O sea, el que llega a ejercer el poder en esta sociedad, en la República Dominicana, lo hace generalmente precedido de una serie de compromisos, ¿verdad? Con sectores, pero al parecer al presidente Abinader en esta situación se le ha ido la mano, porque por favorecer el sector empresarial ha estado perjudicando la clase media, el sector más empobrecido del país, sectores más empobrecidos. Entonces, evidentemente que es verdad que los empresarios tienen poder económico, los empresarios tienen medios de comunicación, los empresarios pueden crear un perfil, si se quiere, digamos, para ganar una campaña electoral o lo que sea, pero evidentemente que eso va a ir en detrimento de la gente. Y al final, la gente se va a ir dando cuenta de lo que se está jugando, a lo que se está jugando, mejor dicho. ¿Y qué podría pasar, Giovanni, a partir de lo que tú acabas de decir, de que el gobierno está en manos de los empresarios y está en manos de un presidente que también es empresario? Al final, políticamente, ¿qué podría pasar ya con miras a 2024? ¿La reelección o qué? Si siguen apretando la tuerca,
No va a la reelección. En la República Dominicana puede ocurrir una poblada, cosa que no queremos. Porque, óyeme, cuando tú entras a un supermercado, cuando tú vas a una estación de gasolina, dicen, bueno, el gobierno dice que hay muchísimos factores externos, es posible, pero que la gente lo ve como una acción del gobierno tendente a favorecer, a mitigar esa situación. No, a la gente que se la lleve quien la trajo. Vamos a recibir el café porque Giovanni ha dicho algo muy delicado. Una poblada, eso tiene una connotación muy delicada. No estamos lejos de eso. Tenemos que seguir hablando de eso, eso está muy delicado. No estamos Gracias a Xiomara y el Café Santo Domingo en estas variedades, el Suardí, Perla Roja y el Gran Sierra, cultivado en las mejores montañas de República Dominicana. Mira, ya comienzan a hacerse movimiento en San Francisco. Comienzan a hacerse movimiento en Salcedo, en Licey. O sea, y ya muchísimos sectores han decidido salir a la calle a reclamar lo que entiende que le pertenece y que se le niega. Sin embargo, ven un gobierno que es muy complaciente con el sector empresarial. Fíjate ese tema de la planta Punta Catalina. Cuando comenzaron a hacer la planta Punta Catalina, contra esa planta se hizo una propaganda infernal para que no se hiciera. La satanizaron. La satanizaron. Pero cuando uno ve que se comienza a atacar una determinada situación, uno tiene que saber identificar de dónde viene el ataque. ¿De dónde venían esos ataques y quién los financiaba? El sector generador. El sector generador. Pero ya estos movimientos de ahora no pueden ser financiados. Un sector que tenía el gobierno agarrado por el pichirrí, como decía Hipólito. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno se le atrasaba en el pago de la factura, te apagaban el país. Y aquí siempre ha habido capacidad instalada para darle luz al país, en términos de generación. Pero ¿qué pasaba? Cuando ellos no le pagaban, sacaban plantas, Claro. que por mantenimiento, pero la cuestión era que no generaban. Esas plantas apagadas incluso, tenían que pagarle lo Sí, mismo. negocios lesivos en contra de... Entonces, ¿qué pasa? Chantajeaban al gobierno. Se hace Punta Catalina, que genera cerca del 40% de la electricidad que consumimos. Entonces, ese chantaje amortigua. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente hecha la planta. Bueno, ya la planta está hecha. El gobierno de Danilo Medina se atrevió a hacerla. Y digo que fue un atrevimiento porque enfrentar esos sectores no es fácil. La hizo. Ya está hecho, entonces vamos a quedarnos con la planta. Entonces, el presidente de Abinader entonces le sirve de comodín para que se queden con esa planta. Y déjeme decirle, ¿Y a quiénes nombran la se comisión? invirtió un centavo ahí. Un centavo porque Sectores como interesados. le querían dar la planta, como se la quieren dar o como se la van a dar, la compraba tú, la compraba yo. Porque no sin ellos por un chele. Ellos van a pagar de lo mismo que generaba la planta. Claro. Y una planta que tiene de beneficio neto Todo en bandeja. cerca de 15 millones de dólares al mes. Era un negociazo redondo para ellos. Para que usted se tome el café tranquilo, ¿verdad, Fran? Es bueno que vayamos a unos comerciales Muy y bueno luego el café. vamos a seguir hablando porque me preocupó eso que usted habló de la poblada y lo que podría pasar. Seguimos.
presidente municipal del Partido Revolucionario Dominicano, además exdiputado de la República, Giovanni Tejada, está con nosotros en el café de Diario 55. Recuerdo una expresión, Giovanni, de Hipólito Mejía, en el momento de ser presidente de la República, que decía que el poder era para usarlo. Y algo similar ahora a referirse al Congreso para hacer una aprobación de que el PRM tenía la mayoría, que debía imponerse. Tú como diputado, ¿cuál es tu percepción? ¿Realmente nos representan esos legisladores que tenemos en estos momentos? Bueno, yo tenía mucho tiempo que no veía un Congreso de tan mala calidad como el que tenemos ahora. Y lo digo, y yo sabía que eso iba a suceder en la medida que se implementó el sistema del voto preferencial, en el que pusieron a competir gente de su mismo partido interno y con los demás, que el Congreso iba a ser permeado, o quizá por personas que no debieran estar ahí. Porque lo primero es que un legislador, el legislador no sabe que, muchos diputados no saben que el primer poder del Estado es el poder legislativo, el primer poder. Claro. Porque tiene el poder o las facultades o la prerrogativa de fiscalizar el poder ejecutivo. O sea, es una de sus labores. El diputado tiene tres labores fundamentales: la de fiscalizar, la de legislar y la de representar. Lamentablemente, en este sistema de voto preferencial logra que muchísima gente, a fuerza de dinero, se metan al Congreso. Y por eso tú ves en el Congreso hay gente que llegaron ahí por la capacidad económica que tuvieron, compraron esa diputación, pero de su papel como congresista no tienen conciencia ninguna. Por eso yo no dudo de que si el presidente de la República, aún en minoría, porque no tiene los votos para pasar una reforma constitucional, que él la someta, él la pase a fuerza de coima ahí. ¿Qué es la tres cuartas? ¿La tres cuarta parte? Sí, porque ahí se necesitan las dos terceras partes. Las dos terceras partes. Para que haya consenso, quórum. No, para que haya para una reforma constitucional. Una reforma. Entonces, yo no dudo que el presidente consiga esos votos, porque Pacheco sabe cómo conseguirlo, porque Pacheco tiene mucha experiencia en ese tipo de cosas. Él sabe cómo conseguir los votos ahí. Entonces los votos se pueden conseguir de manera no muy santa, pero eso tiene un costo político demasiado alto. Fíjate que las acciones que viene cometiendo de manera muy torpe el presidente de la República, porque de seguirlo haciendo va a llegar muy solo a las elecciones que vienen. ¿Por qué? Porque el presidente y el PRM se han dedicado a través de ofrecimientos, a sacar alcalde, a comprar dirigentes importantes de otros partidos políticos. Y eso obviamente obliga a la oposición a unificarse. Entonces, es mejor tener una oposición dispersa y no unificarla, como esas acciones que está haciendo el PRM y el presidente Luis Abinader. Evidentemente que la oposición va a reaccionar, porque eso le quita un alcalde a la fuerza del pueblo allí, a la fuerza del pueblo, que era un aliado natural del gobierno, ya comienza a alejársele. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta que le han ido comprando dirigentes. Y no es crear la plataforma para precisamente la reelección. Bueno, el problema es que eso aleja más la reelección. ¿Por qué? Porque en la medida, y déjame decirte, detrás mira, detrás de cada movimiento político siempre buscan el trasfondo. O sea, Luis está empeñado
en hacer una reforma constitucional para garantizar la independencia del Ministerio Público. Mire, es una mentira del tamaño de este canal. Ese es el pretexto. Después que la asamblea se convoque ahí, esa asamblea puede, es soberana, puede aprobar lo que la asamblea entienda. Y después que la asamblea entienda, aprueba lo que entienda, entre comillas, Luis puede decir, no, yo no sabía de eso, la asamblea es soberana. Entonces, ¿qué pasa? Detrás de eso subyace eliminar el 50+1. Porque Luis sabe que va a llegar el año que viene sin la posibilidad de alcanzar esa votación. Entonces, si no gana en primera vuelta, es imposible que gane en la segunda. Y a eso que se está jugando. Porque ya Milagros enseñó, se le zafó el gatillo y dijo lo que no debía, cuando dijo que había que eliminar el 50+1. Entonces, es detrás de eso que anda. No de independencia del Ministerio Público ni nada de eso. No. Lo que ellos quieren es eliminar el 50+1. O, ¿verdad?, tocar el tema de la reelección presidencial, rehabilitar a Danilo, pero Danilo le ha dicho, no, yo no estoy en eso. Entonces, los partidos políticos de oposición, ¿qué hicieron? Las tres fuerzas mayoritarias dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque saben lo que viene. Y no el tema del Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público, lo toca para la independencia del Ministerio Público. El presidente de la República no va a poder nombrar el Procurador General de la República, y quizás 5 o 6 ayudantes más. Después no puede ser la cosa. La promoción en el Ministerio Público se hacen en base a la ley del Ministerio Público y en base a concursos. Es decir, que eso no es posible. Ese es el pretexto. Entonces, hay un sector de la sociedad, del pueblo dominicano, que le compra el discurso, pero al final se va a ir desengañando. Y al final, Giovanni, en un proceso electoral, entonces tú vislumbras una reconciliación de la gente del PLD, los que están con la Fuerza del Pueblo, PLD y ustedes, para ir juntos a las elecciones. Dicho que el gobierno lo está obligando. Porque tienen una cacería con los alcaldes, Entonces, eso evidentemente es política. O sea, ¿Y quién va a ceder, Giovanni? Porque ahí donde está. Entre el PLD y Leonel Fernández, pues las cosas son difíciles. En un sistema de doble vuelta, todo es posible. Puede haber una alianza en lo congresual, en lo municipal, que son... Y apoyar a quien termine en segundo. Y apoyar a quien termine en segundo. Y no será Leonel la cabeza. O, si se quiere participar desde la primera vuelta, que se haga una convención abierta, regenteada por una primaria abierta, regenteada por la Junta Central Electoral. Y el que ganó, pues recibe el apoyo del que... Y estas primarias abiertas no son problemáticas, porque mira la situación del PRM ahora, que quiere hacer una convención de delegados. Bueno, ese es otro tema. Por ejemplo, los partidos pequeños pueden hacer convención de delegados porque son pequeños. Por un partido grande como el PRM, fracasar en una convención de delegados es una situación para ellos que le va a traer problemas. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos aspirantes a la presidencia del partido. Yo veo ya uno ahí que se vistió de verde, se pintó la cara y tomó el fusil. ¿Y puede tener ganancia de causa? Hombre, no que va a tener nada. ¿Se le hizo la vida imposible a ustedes? Sí, se la pasé a él, porque ese es su papel. Así. Ese es su papel. Pero es justo que 2.500 delegados sea lo que decidan la dirección de un partido. Yo creo que no. Pero yo creo que de la persona que estamos hablando no la gana ni abierta ni cerrada. Pero le están dando el pretexto porque él quizás no tenga la capacidad de ganar, pero tiene capacidad de lío ahí. Entonces, o de negociar. Quizás no anda detrás de eso, no. Porque al final
es que tú puedes darte cuenta para quién trabajó. Vamos a publicidad y ya regresamos con Giovanni Tejada en este conversatorio en el cual estamos abordando temas de interés nacional. Volvemos. Continuamos en este café de Diario 55, hoy con Giovanni Tejada, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, exdiputado, abogado y un hombre ligado a las lides deportivas aquí en esta parte de la República Dominicana. Giovanni, la disminución del Partido Revolucionario Dominicano, la salida del poder, eso conlleva que ya el Partido Revolucionario Dominicano pasa prácticamente a la historia. No, fíjate que yo estoy muy optimista con las cosas que están pasando en el PRD ahora. Veo un presidente del partido más dispuesto a trabajar, veo muchas actividades en el partido, o sea, casi todos los días veo juramentaciones de figuras importantes y nuevas. El sector religioso se ha ido incorporando al PRD. Vemos que un gran movimiento del movimiento evangélico ha estado haciendo fila dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Ya no tenemos esos grandes conflictos que teníamos antes. La gente, yo decía en la juramentación que hicimos en días pasados, que el PRD ni estaba muerto ni andaba de parranda. El PRD más bien estaba confundido. Porque realmente cuando el partido decide, cuando los compañeros que se fueron al PRM deciden dividir el partido, lo hacen montado sobre una ola infernal de apoyo mediático. Nosotros, cuando el partido se dividió, los medios de comunicación decidieron apoyar al sector que se fue. Entonces eso fue, si se quiere, creando una imagen, una percepción muy negativa en torno al partido. Percepción que nos llevó incluso a tomar un acuerdo casi con una espada en el cuello, hacer un acuerdo con el PLD.
porque no había de otra. ¿Y cómo le ha beneficiado o perjudicado ese acuerdo? Porque la misma gente del PRM, que son sus hermanos, dicen como que ya ustedes son bisagra. Evidentemente que tú pactar con un partido tan fuerte y en el poder como el PLD, eso evidentemente te iba a disminuir mucho, y nosotros calculamos eso, pero el tema de nosotros era tratar de que el partido sobreviviera. Lo ha hecho. Ahora este ejercicio de gobierno ha hecho que muchos compañeros que estaban totalmente engañados con esa situación reflexionen y retornen al PRD. Han estado retornando, muchos dirigentes importantes han estado retornando. ¿Del PRM para el PRD? Sí, porque bueno, este gobierno no lo ha cumplido, se sienten, dicen que han sido PRDistas toda la vida, sus sentimientos están aquí y se han ido desengañando. En la medida que el gobierno no responde a las expectativas, no solo en el plano de participación en el gobierno en términos personales, sino también en no haber implementado políticas públicas que beneficien la grandes mayoría. Entonces, mucha gente decide ir retirando el apoyo, y de la casa natural que cogen es para su viejo partido, que es el PRD. Entonces, ha estado sucediendo eso en el PRD, y a mí me gusta mucho, me llena mucho de optimismo, porque el PRD es un partido con demasiada historia aquí en la República Dominicana. Y nosotros somos los llamados a reivindicar el pensamiento de José Francisco Peña Gómez. Yo decía el día pasado que el que se crea discípulo de Peña Gómez no hace un ejercicio de gobierno para favorecer el sector más poderoso en la República Dominicana. Peña Gómez habló y acuñó aquí una consigna que se llamaba primero la gente. Es decir que, según tú, se podría aplicar la máxima en el PRD de que el hijo pródigo a su casa vuelve. ¿Y ustedes están preparados para recibir a una avalancha de PRMistas hacia el PRD? Porque... Claro. El PRD, y no solo eso, sino también darle oportunidad a un nuevo liderazgo. Porque, por ejemplo, nosotros estamos ocupando la presidencia del partido, hasta tratando de celebrar una convención, nosotros lo hemos dicho siempre. Y ese fue el compromiso que hicimos con el presidente del partido. Nosotros debemos dar chance a una nueva generación. Hay una generación de personas que ya lamentablemente con la generación mía no se comunican. O sea, los códigos de comunicación son diferentes. Y el mundo, tenemos que admitir, que ha ido cambiando. Entonces, los partidos políticos tienen que irse adaptando a esa realidad y darle oportunidad a gente de la nueva generación que pueda conectarse con ese sector social. Nosotros lamentablemente, y mira, y lo ha hecho el PLD con mucho éxito. Sí. Ahora. Hay que admitir que el PLD tiene una nueva imagen. Aquellas personas que hegemonizaban a ese partido ya han ido pasando a un segundo plano. Y tú ves ahora Ariel Jiménez, una serie de gente. El hijo de Felucho. El hijo de Felucho, o sea, es que es bueno. Entonces, en el PRD tiene que irse dando lo mismo también. Tiene que venir una nueva generación, tiene que esa generación responda a las necesidades del momento, con eficiencia. Entonces, yo creo que... Pero están ustedes en eso, lo están haciendo. Claro que sí, por ejemplo, ahora mismo el secretario general. ¿Usted estaría dispuesto a que otro ocupe su lugar? Claro que sí. El presidente en funciones del PRD aquí es José Raúl Torres. Yeah. El secretario general del Comité Provincial es Pedro Agustín Castillo Jr. Sí, hemos ido abriendo la puerta del partido. Entonces, ese nuevo liderazgo, porque el PRD es el partido que más oportunidades ofrece para un desarrollo, para el desarrollo de un liderazgo. O sea, el PRM ya está copado. La gente, por efecto de los ejercicios de poder, se van a matar para quedarse ahí. No. El PRD es un partido que ofrece el desarrollo de un nuevo liderazgo. Giovanni, vamos a cambiar de tema. Tú como abogado y parte involucrada en uno de los procesos que se está llevando a cabo en estos momentos, cuando la gente salían a cuestionar a las calles, hablaban de corrupción, que era uno de los principales males del país, la impunidad, la delincuencia, y vimos cómo se nombra a
a la señora Miriam Germán en la Procuraduría General de la República y de pronto comienza una avalancha en contra de gente que ocupó posiciones importantes en el Estado Dominicano. Y hemos visto como que se ha quedado algo rezagado. Era demasiado para el Ministerio Público porque vemos constantemente demandando prórrogas para seguir con algunos casos, en otros donde ellos decían de que tenían todas las pruebas necesarias hasta para llenar de documentos un centro deportivo en la ciudad capital y sin embargo siguen pidiendo prórrogas. ¿Es que no estaban preparados para darle seguimiento a todos estos casos? Mira, nosotros se derogó el antiguo Código de Procedimiento Criminal porque era un código muy influenciado del procedimiento inquisitorio. Es decir, aquel código era primero tránquenlo y luego investiguen. Entonces, se aprueba el nuevo Código Procesal Penal para que la situación se invirtiera. Primero usted investiga y luego tranca. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? En la práctica, el Ministerio Público ha seguido con la antigua práctica valga la redundancia, del vetusto Código de Procedimiento Criminal. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, que cuando solicita medidas de coerción contra los encartados en cualquier expediente, dice tener abrumadoras pruebas. Pero al final, cuando el tiempo de investigación se le agota, te pide un plazo porque no tiene las pruebas. Aún así, ellos, entendiendo de que necesitan el tiempo, lo declaran complejo. Bueno, un caso, por lo difícil de la investigación, por la cantidad de pruebas que tiene, puede tornarse complejo. Y el juez le otorga un plazo para la investigación. Que no puede ser más de 18 meses. Que no puede ser más de 18 meses, de 12 meses, de un año cuando se declara complejo. El Ministerio Público en esa etapa tiene que concluir la investigación. En el caso, por ejemplo, llamado Antipulpo, al Ministerio Público le dieron un plazo que no cumplió. Hubo que intimarlo incluso para que presentara la acusación. Luego de ser intimado, es que forzándose por la situación, nosotros lo intimamos para que presentara la acusación, déjame ver la prueba que ustedes tienen. Entonces, presentan la acusación, pero fue un simple depósito que hicieron. Ninguna de esas pruebas, a la fecha, nos la han entregado a nosotros todas. A la fecha. Ellos dicen tener. Giovanni, una pregunta, ¿y esto no podría conllevar el cúmulo de tantos expedientes y con poca posibilidad de reunir las pruebas? ¿Eso no podría conllevar a que caigan en un lugar muerto, que esos casos... Porque se caigan los casos. Sí, se pueden caer. En esos casos, al final, ustedes verán que eso es más espuma que chocolate. Ustedes verán. Y el tiempo viene. Vemos un caso casualmente reciente de la Discovery, que se le va a hacer difícil reunir las pruebas. El caso de Discovery que se está dando. No, yo lo que creo que va a ser difícil tipificar eso. O sea, tipificarlo. O sea, hacer el tipo penal. Porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí yo conozco gente que se dedicaba, por ejemplo, al posteo, a chantajear gente por la vía telefónica y por eso recibía dinero. Que creaban, pero el tipo penal de eso castiga eso en la legislación dominicana con demasiado muy benigna. Muy benigna, pena muy benigna. Entonces, eso evidentemente que aquí, a lo mejor en Estados Unidos, porque las víctimas, que hay una gran parte de las víctimas, que se dicen víctimas de esos hechos, residen en Estados Unidos. A lo mejor en Estados Unidos es castigado con una cantidad de pena mayor. Sin embargo, aquí eso no es nada.
como quien dice, tú ves. Debería ir entonces al código para ser estudiado. No, por eso es que se impone la aprobación del nuevo Código Penal. Que ya ese proyecto de Código Penal que está ahí en el Congreso y que yo tuve el honor de trabajar mucho, castiga eso de manera más severa. Pero evidentemente que con lo que tenemos ahora mismo, eso... ¿Qué otra cosa nueva, además de la que tú planteas, trae el nuevo código? Bueno, trae la tipificación, por ejemplo, ahora mismo, recuérdate que el concepto de robo que teníamos, el robo, por ejemplo, era, según la definición clásica, era tomar algo, aprenderlo y trasladarlo fuera del dominio del propietario. Sin embargo, ya el concepto de robo en el nuevo código varía. Sí, es bastante nosotros amplio. tenemos un concepto de robo muy clásico que data del año 1810, cuando aprobamos el código. Entonces ya no existía la informática, los delitos electrónicos. Aquí hay una ley especial que lo castiga, pero ahora van a estar tipificados en el código. Ahí están las causales, está también esto de... Las 3 causales con las que nosotros no hemos identificado. El sicariato. El sicariato está. Por ejemplo, aquí, el autor mediato, como se llama, el que contrata a un sicario. Antes le decían el intelectual, ¿no era? Pues sí, o sea, que aquí, como autor intelectual, no existe la figura jurídica. Porque el autor intelectual aquí es castigado como cómplice, no como coautor. ¿Entiendes? Entonces, el concepto de autor mediato ya comienza a manifestarse en el nuevo código. O sea, todo ese tipo de cosas son importantes. Vamos a publicidad y regresamos ya con los minutos finales. Giovanni Tejada está con nosotros en el café de Diario 55. Giovanni Tejada está con nosotros en el café de Diario 55. Hay un tema que todo el mundo le está huyendo y es la ley de extinción de dominio, que también es una que debe estar en cualquier momento ya debatiéndose, discutiéndose. Giovanni, bueno, ¿cuál es tu parecer en torno a esto? Esa es una ley que difícilmente se aprueba. O sea, ¿verdad que sí? Por lo menos en los términos en que entró al Congreso, la ley de extinción de dominio que yo vi. Lo primero es que esa ley, bueno, el proyecto que yo vi, tenía aspectos que reñían con disposiciones constitucionales.
Pero yo decía, porque, bueno, se van a juzgar hechos de manera retroactiva y cuyas acciones penales ya están extinguidas. Porque ojalá yo que aquí cada quien hubiera la posibilidad de que cada quien devolviera lo que le ha robado al Estado. Aquí son escasas las fortunas que no se han hecho a la sombra del Estado. Escasas. Incluido la fortuna más grande que hay. Todas se han forjado en base a la depredación del Estado. Porque no solamente los políticos. No. Pero la ley no es retroactiva. Precisamente por eso yo digo que eso riñe. Pero ojalá pudiéramos tener un canon legal que dijera, fulano, ven a devolver lo que te robaste. Desde el pasado, de Sí, 10, desde 20 el pasado, años atrás. sí. Que comenzamos a contar desde cero. Sería rico el país. Porque creo que se hablaba de 20 años en esa que está depositada, hacia 20 años atrás, ¿o no? ¿El proyecto de ley? Sí. No, el proyecto de ley es viejísimo, ese proyecto de ley. Yo recuerdo cuando yo era diputado lo sometió Julio César Valentín. Yo le hacía esos señalamientos, digo, mira, eso riñe con el principio de no retroactividad de la ley y tal cosas. Pero yo digo que ojalá, porque lo que no tenemos, lo que no le hemos puesto la mano a la ajeno, no debemos tenerle miedo a eso. Pero ojalá pudiéramos llamar gente, decirle, fulano, ven, que tú, en el año 1870 y pico, tu tatarabuelo se robó tal cosa, ven, ponlo aquí. Pero aprobada o no esa ley, Giovanni, este es un país de política, no es un país de ley. Aquí no prima el imperio de la ley. Por eso yo digo que difícilmente eso se apruebe. Sí, difícilmente eso se apruebe. Porque aquí hay mucha gente que va a tener que explicar muchas cosas con eso. ¿Cómo Pero aquí hay muchas leyes de nada valen, Giovanni. Aquí se hizo ley de partido, ley de partido político, ley electoral, y nada de eso. Sí, no, claro. Aquí por eso estoy diciendo, por eso dije hace un momentito que hay que cuidar la fortaleza institucional de las instituciones. Hay que hacer que la justicia realmente funcione. Hay que hacer que haya un ministerio público realmente independiente. Porque la independencia del ministerio público no lo da una ley. No lo da una ley. Ni lo da una denominación. La dan tus actuaciones. Fíjate, por ejemplo, este ministerio público es realmente independiente. Lo es. O sea, trata de la misma manera los casos de corrupción de este gobierno y los casos de corrupción del anterior gobierno. No, evidentemente que no, que hay una diferencia en el trato abismal, y ustedes lo han visto. Pero lo que usted está diciendo contradice a lo que se percibe en la sociedad. Bueno, una cosa es la percepción, otra cosa es la realidad. O sea, al trabajo que está haciendo el las personas ministerio, que tenemos capacidad de razonar y analizar las cosas, no tenemos necesariamente que pensar, porque la mayoría no siempre tiene la razón. O sea, y lamentablemente lo que estamos viendo es así. O sea, no tenemos un ministerio público independiente, tenemos un ministerio público cuyas actuaciones están enmarcadas en el interés político de un determinado sector aquí, y eso es así. pero ahora mismo el Ministerio Público, Giovanni, está actuando no solamente en contra de los políticos, sino en contra de todo aquel que está delinquiendo de una forma u otra. No. Fíjate, por ejemplo, que los casos donde se involucran personas de este gobierno, el trato es muy diferente. Hay que investigar para poder terminar la situación. Si es del PLD o de cualquier partido de oposición, no, tránquenlo de una vez, aún si la prueba en las manos. Y lo tenemos ahí en la petición de prórroga que han hecho. No tienen prueba ninguna. Porque si hubieran tenido prueba, al otro día hacen levantan el acta de acusación y someten esa situación por ante la jurisdicción de Dios. Pero no tienen nada. Sin embargo, cuando se señalan gente de este gobierno con problemas de corrupción, eso se trata con mucha mano de seda. ¿Y cómo cuáles? O mejor dicho, ¿Cómo cuáles? este gobierno? El caso de Kimberly, lo que sucedió con el que era director del INDRI, lo que está sucediendo en INAVIE.
¿Quién está preso de Inaví? Y hay un escándalo terrible, que por lo menos tiene que merecer la atención de un Ministerio Público independiente. No, por eso no se investiga. Pero hay un caso de la lotería que se fue apresado. Pero ese es un chivito, eso no es dirigente en este gobierno. O sea, debe ser caso Tony Piñaguaba se investigó. 100 millones de pesos dados alegremente. Y ese no fue un error, supuestamente, de Tony, No, pero no, que fue enmendado. No, pero ¿a dónde fue enmendado? ¿Lo devolvieron el dinero? Los músicos, las orquestas, Sí, de la los música. 50 y pico de millones O de sea, pesos. y no es que estamos, por ejemplo, si la República Dominicana necesita proteger el sector artístico, las orquestas, yo estoy de acuerdo con eso, pero que se haga conforme a la ley. Gracias a Giovanni Tejada por estar con nosotros en este café de Diario 55. Como siempre, su participación importante, interesante, mucho que aportar en cuanto a la parte política y lo que domina, como escucharon ustedes, que es la parte de la justicia que ha estado pues en la palestra en la República Dominicana. A ustedes gracias por la sintonía, les invitamos a que estén con nosotros el próximo lunes, Dios delante, cuando estaremos desde las 7 de la mañana, Arturo Taveras y un servidor, juntamente con un staff que está detrás de cámara, haciendo posible que lleguemos hasta todos ustedes. A ustedes la gracia por la atención y deseándoles un buen fin de semana.